Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a explicar el concepto y cómo se utiliza la distribución normal. Para saber de dónde viene la distribución normal, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos una variable aleatoria x que vamos a suponer que tiene una media de 60 y una desviación estándar de 5. Después de hacer una simulación, encontramos el siguiente histograma de frecuencias. Para poder recordar cómo se interpreta el histograma de frecuencias, pueden revisar en una de las listas de reproducción de estadística descriptiva cómo se interpreta y algunos ejemplos numéricos en Excel. Bueno, esto fue lo que resultó después de hacer una simulación para esta variable que tuviera una media de 60 y una desviación estándar de 5. Si nos damos cuenta, la mayoría de los valores que toma x se encuentran cerca de esta media, según la interpretación del histograma de frecuencias. Y los valores alejados de 60, por ejemplo 70 o incluso hasta cercanos a 80, por el lado derecho, y del lado izquierdo, los que están cercanos a 50 y a 40 son menos. Entonces, de esta distribución, de esta forma que tiene el histograma de frecuencias, se dio cuenta de Moore y lo que hizo fue proponer una línea que describiera el comportamiento de una variable que tiene un histograma similar al que mostramos. Sin embargo, de Moore no es quien encuentra la forma específica matemática funcional de esta campana. Quien lo hace es Gauss, y él incluso propuso ya de forma específica cuáles son los valores y de qué variables y parámetros depende la función que describe a esta campana. Esta función que está aquí es la función de densidad de una variable aleatoria continua. Si nos damos cuenta, se compone por algunos parámetros como pi, la exponencial, la media, la varianza de la variable y el valor de x. Esta es entonces la fórmula matemática que describe el comportamiento de esta campana. Algunas características de esta distribución de probabilidad normal son las siguientes. Primero, los valores que puede tomar x, es decir, el dominio, va de menos infinito a infinito. 2. El eje de las abscisas es asíntota de la curva, es decir, solamente en el menos infinito y el infinito es donde la distribución pues se cruzaría con el eje de las x. 3. Su valor máximo se alcanza en la media. Como observamos la forma de campana, precisamente ubicamos la media justo en medio y es ahí donde encontramos el valor más alto. 4. Es simétrica con respecto a la media, es decir, si nosotros la partiéramos en dos a partir de la media, tendríamos la misma área en ambos lados. 5. El área debajo de toda la curva es igual a 1, o expresado en términos porcentuales es igual al 100%. 6. Cada mitad contiene 50% de los valores. Esto se debe al punto 4 y 5. Dado que es simétrica y dado que el área debajo de toda la curva es el 100%, entonces tendríamos el 50% en cada mitad. Bueno, aquí tenemos un caso en donde consideramos una media de 16, una desviación estándar de 6 y un valor de x igual a 20. Utilizando la función de distribución, la fórmula matemática que nos describe el comportamiento de la curva, nosotros al sustituir esos valores obtendríamos 0.0532. Eso nosotros lo podríamos observar aquí, justo aquí, es este punto que forma parte de la curva de la distribución normal. Esto nosotros lo podríamos hacer con diferentes valores de x e ir encontrando diferentes puntos, por ejemplo de este lado, o algunos otros puntos de este lado. Entonces, a eso se refiere esta primera sustitución, que es encontrar tal cual el valor de la función de densidad. Por otro lado,
podemos encontrar también la función de distribución. Esa función se define como la integral desde menos infinito hasta 20, el valor específico que dimos de x, de la función de densidad. Y ese valor corresponde a 0.7475. Eso, si lo observamos en la gráfica, en la forma de campana, podremos observar que el área sombreada corresponde al área bajo la curva, dado que estamos integrando la función de densidad desde menos infinito hasta 20, entonces correspondería a esta área sombreada y el valor, como lo mencionábamos, es de 0.7475. Esto también se interpreta como la probabilidad de que x tome valores desde menos infinito hasta 20. Corresponde a esa probabilidad. Es decir, la probabilidad de que esté por encima de 20 sería el complemento o la diferencia entre 1 y este valor. Ahora, vamos a considerar un caso específico en donde tenemos dos valores de x, dos valores determinados, pues cualesquiera, ¿no? Que nosotros los podemos observar en esta gráfica. Esta es la media y este es un valor de xa que se encuentra por encima de la media. Este es un valor xb que se encuentra por debajo de la media. Entonces, nosotros podemos observar que hay una distancia entre la media y el valor xa y la media y el valor xb. Y lo que vamos a hacer enseguida es representar esas distancias en términos de desviaciones estándar. Esto es lo que mencionábamos. Si nosotros quisiéramos encontrar la diferencia entre esas variables y la media, lo podemos hacer en términos de desviaciones estándar. Es decir, si tuviéramos un primer caso, de forma general, de un valor xy que se ubica a una desviación estándar por encima de la media, el valor xy podríamos definirlo de la siguiente forma. A la media de x le sumaríamos una desviación estándar. Ahora, podríamos tener otro caso en donde la xy se ubique a 1.5 desviaciones estándar por debajo de la media. Y podríamos observar lo siguiente. Xy es igual a la media de x menos 1.5 desviaciones estándar. Otro caso sería en donde xy se ubica a 2.2 desviaciones estándar por encima de la media. Y tendríamos entonces el siguiente caso. Xy es igual a la media de x más 2.2 desviaciones estándar. Ahora, si lo queremos hacer de una forma mucho más general, podríamos hablar de que x se ubica a z desviaciones estándar por encima de la media. Y entonces tendríamos xy, que es igual a la media más z desviaciones estándar. Este ya sería un caso general. Aquí z podría valer cualquier cosa. Si nosotros quisiéramos alejarnos a la derecha o a la izquierda, un cierto número de desviaciones estándar, tendríamos que asignarle el valor a z. A partir de esa expresión generalizada, nosotros podemos despejar z, es decir, ese número de desviaciones estándar a la que se encuentra x con respecto a la media. Si nosotros la despejamos, nos queda este resultado. Y entonces podemos observar cómo z ahora es una expresión que depende de ¿qué? Del valor de xy menos su media dividido entre la desviación estándar. Al momento de hacer eso, generamos una nueva variable que le vamos a llamar variable estandarizada. Esa nueva variable también se distribuye como una normal y por lo tanto tiene una media y una varianza. La media, si nosotros calculáramos la media de esta variable estandarizada, sería igual a 0. Y si calculáramos su varianza, sería igual a 1. Esa es la característica de esta variable estandarizada z. Ahora, por lo tanto, tiene también una función de densidad. Y su función de densidad está dada por esta expresión, que es más pequeña que la función de densidad general de x, la que da la forma de campana original, la que veíamos al inicio.
Esta es más sencilla. Esta sería entonces la función de densidad de z. Ahora, vamos a ver el uso que le damos a esta nueva variable estandarizada que es z. Según las características que veíamos hace un momento, esta sería su función de densidad. Aquí podemos observar la media que es 0 y la desviación estándar corresponde a 1. Es decir, podríamos alejarnos a la derecha o a la izquierda de 1 en 1 y correspondería al número de desviaciones estándar que nos alejemos. Esta función de densidad nos va a ayudar a encontrar una probabilidad. Si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que z, la variable, sea menor o igual a un valor específico z, entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar la función de distribución, es decir, la integral de esa función de densidad que va de menos infinito hasta z. Aquí es donde observamos esa integral, esa integral que me permite encontrar la función de distribución. Vamos a ver un ejemplo en donde ahorita no estamos mostrando de dónde viene la probabilidad, pero pues vamos a verlo gráficamente. Si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad de que z, esa variable estandarizada, sea menor o igual a menos 0.64, correspondería entonces a esta área sombreada. Si nos damos cuenta, está por debajo del 0, que es la media, y correspondería a esta área, que va desde menos infinito hasta menos 0.64. También podríamos encontrar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.2. Observamos cómo aquí el valor de z está por encima de 0 y la probabilidad pues es mayor, ¿no? O sea, el área sombreada es mayor porque va nuevamente desde menos infinito hasta 1.2. Si quisiéramos encontrar ahora la probabilidad de que z sea mayor a 0.71, gráficamente lo podríamos observar así. Ubicamos el valor de z de 0.71 y ahora lo que queremos es lo que está del lado derecho. Hace un momento mostrábamos lo que estaba del lado izquierdo. Ahora, una forma de ver esa área, qué probabilidad le corresponde, es a través de una tabla de distribución normal que ya nos muestra diferentes valores de z y sus correspondientes probabilidades. De forma específica nos va a mostrar la probabilidad de que z sea menor o igual a un determinado valor de z. Es decir, la parte izquierda sombreada de la distribución de probabilidad normal. Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que z fuera menor o igual que 1.55, tendríamos que ubicar el 1.5 de este lado, el 1.5, y el 0.05 de este lado. Y al sumarlos, 1.5 y 0.05 nos va a dar el 1.55, que si nos damos cuenta, se ubica aquí. Este valor es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.55, es decir, corresponde a 0.9394. Es decir, es la parte izquierda, sería la parte izquierda sombreada de la función de distribución. También podríamos hacer lo mismo si tuviéramos valores negativos de z. Aplicaría exactamente el mismo criterio. Esto nos puede generar los siguientes ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo donde nos dice, si quisiéramos determinar a través de las tablas la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.64, nuevamente ubicaríamos el 0.6 y el 0.04 para que sumados nos den 0.64. Y esa probabilidad correspondería a esta parte sombreada en amarillo, que es 0.7389. Gráficamente la podríamos observar de esta manera. Aquí está el valor de z de 0.64, la media que es 0, y entonces esta área sombreada es igual a 0.7389. Otro ejemplo, ahora para un valor de z negativo, si tuviéramos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0.23,
haríamos lo mismo. Ubicamos el menos 0.2, el menos 0.03, sumados nos da menos 0.23, que corresponde a este valor de 0.4090. Gráficamente observaríamos así el área sombreada y entonces nos estaría hablando de esa probabilidad. Vamos con otro ejemplo, un ejemplo 3, en donde ahora nos dice, queremos determinar la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0.23, pero sea menor o igual a 0.64. Es decir, queremos saber cuál es la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 0.23 y 0.64. Esto lo podemos resolver a partir de los ejemplos anteriores, en donde habíamos encontrado que la probabilidad de que Z fuera menor o igual a 0.64, que era igual a 0.7389, y la probabilidad de que Z fuera menor o igual a menos 0.23, correspondía a 0.4090. Entonces, si queremos encontrar la probabilidad de que Z se encuentre entre estos dos valores, pues lo que podríamos hacer es decir, esta probabilidad, lo que podríamos hacer es tomar la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0.64, el valor más grande, y restarle el valor, o bueno, la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 0.23, el valor más pequeño. Como estos dos valores nos están dando la parte izquierda, la parte izquierda, entonces al restarlos nos quedaríamos precisamente con la parte sombreada que aparece aquí, que corresponde a 0.3299. De esta forma estaríamos encontrando la probabilidad de que Z se ubique entre menos 0.23 y 0.64. Vamos a ver ahora unos ejemplos aplicados a las finanzas. El ejemplo 4 nos dice lo siguiente: un activo financiero tiene un rendimiento promedio de 2.7% mensual y una desviación estándar de 3%. Nos dice, si se quiere conocer la probabilidad de que el rendimiento esté por encima de 8% en un mes, entonces lo primero que tendríamos que hacer es calcular el valor de Z. Como vimos anteriormente, el valor de Z está dado por el valor específico de X, que en este caso es 8%, menos la media, que es 2.7% mensual, dividido entre la desviación estándar, que es 3%. Eso nos da un valor de Z de 1.76. Y este valor es el que vamos a utilizar para encontrar la siguiente probabilidad. Queremos encontrar la probabilidad de que Z sea mayor a 1.76. Sin embargo, como vamos a utilizar la tabla donde vienen las probabilidades que veíamos hace un momento, en esta tabla nos muestran las probabilidades que se encuentran del lado izquierdo. Lo que nosotros queremos es la probabilidad que se encuentra del lado derecho. Por lo tanto, dado que el total del área bajo la distribución normal es el 100% o el 1, al restarle lo que se encuentra del lado izquierdo, pues nos vamos a quedar con la parte derecha. Por lo tanto, tenemos que buscar la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.76. Lo ubicamos en la tabla, aquí está el 1.7, el 0.06, sumado nos da 1.76 y entonces obtenemos la probabilidad del lado izquierdo, que es de 0.9608. Entonces, como queremos encontrar la probabilidad de que Z sea mayor a 1.76, tomamos el 1 y le restamos esa probabilidad. El 1 menos esa probabilidad que encontramos y nos da entonces una probabilidad de 0.0392. Siguiente ejemplo, ejemplo 5. Nos dice, la edad promedio de los consumidores de un producto es 43 años y la desviación estándar es 6 años. Se quiere conocer la probabilidad de que la edad de un consumidor sea menor o igual a 38 años. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de Z, que es igual al valor específico de X, que es 38, menos la media, que es 43, entre la desviación estándar. Eso nos da un Z negativo de menos 0.8333. Entonces queremos buscar de manera directa la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 0.8333.
buscamos en la tabla y aquí aparece el menos 0.8, aquí el menos 0.03, sumado es menos 0.83 y la probabilidad correspondiente es de 0.2033. Entonces encontraríamos de forma directa la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0.8333 y eso nos da como resultado 0.2033. Por último, el ejemplo 6 nos dice: una fábrica produce en promedio 360 piezas defectuosas al día, con una desviación estándar de 23 piezas. Y se quiere conocer la probabilidad de que en un día se produzcan entre 385 y 390 piezas defectuosas. Como nos podemos dar cuenta, es parecido a un ejemplo que habíamos visto anteriormente. Necesitamos encontrar la probabilidad de que z se encuentre entre dos valores. Y como seguimos utilizando la tabla que nos muestra la probabilidad que se encuentra del lado izquierdo, entonces tenemos que calcular dos valores de z y después restar la probabilidad que resulte de ellos para poder encontrar esa probabilidad que se encuentra entre ellos dos. Primero, el valor de z, cuando utilizamos 390, le restamos la media, lo dividimos entre la desviación estándar y encontramos que es igual a 1.3043. Después, el valor de z, cuando utilizamos 385, nuevamente le restamos la media, lo dividimos entre la desviación estándar y encontramos el valor de z de 1.0869. Entonces vamos a encontrar esas dos probabilidades, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.3043 y la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.0869. Las buscamos en la tabla y la primera, la de 1.08, es esta, es de 0.8599, y la segunda, donde z es 1.30, es esta, y la probabilidad es de 0.9032. Entonces, aquí lo que hacemos es a la probabilidad más grande le restamos la probabilidad más pequeña para quedarnos con el área que se encuentra entre las dos probabilidades. Por lo tanto, tendríamos la probabilidad de que z se encuentre entre 1.0869 y 1.3043. Al momento de sustituir las probabilidades nos da 0.0433, es decir, la probabilidad de que se produzcan entre 385 y 390 piezas defectuosas es de 0.0433. Y bueno, hasta aquí llega la presentación que explica cómo funciona, cómo se interpreta la distribución de probabilidad normal. En otro video pueden ver un ejemplo que se hace en Excel para ver de qué manera se calculan estas probabilidades utilizando las fórmulas que ya trae predeterminadas Excel.